Buenas noches. Por medio del presente video vamos a realizar un informe respecto al reporte de gastos de MinCiencias de los años 2018 a 2024, donde se analizarán las modificaciones presupuestales de cada uno de los años, de cómo los ingresos se comparan respecto a los gastos y de qué tipo de gastos manejó MinCiencias en cada uno de los años y por qué el de las modificaciones presupuestales. Esto fue realizado por Jesús Alberto Ávila, Pablo Andrés Montoya y Oscar Alexander Garzón. Este video se hace con el fin de que pues haya como un mayor entendimiento respecto a cómo MinCiencias manejó sus gastos y qué modificaciones presupuestales y qué presupuesto tuvo cada uno de los años y cómo fue variando esto respecto a cada uno de los años, lo cual nos habla de cómo cada una de las diferentes gestiones anuales ha tenido tanto sus altas como sus bajas. Lo que podemos ver en la diapositiva siguiente es que los gastos por mes del 2018 nos muestran cómo los gastos son variables en cada uno de los meses, habiendo picos bajos como lo puede ser el mes de enero y el mes de octubre, respecto a picos muy altos como lo puede ser el mes de julio, donde pues, los gastos superaron los 70 millones de pesos. A la derecha de la diapositiva vemos un detalle de los costos. Normalmente Emicencias maneja unos gastos anuales en el 2018 de 243 millones de pesos, los cuales principalmente son derivados de gastos generales, sueldos y salarios y toda la parte que tiene que ver con gastos de personal diversos. Entonces, en esto es lo que mayormente, pues, MinCiencias a través del año 2018 representó sus gastos. Eh, Esto nos habla de que pues parte de los gastos de MinCiencias se van en gastos generales, ¿no? Mantenimiento, recibos, pago de arriendos, cosas por el estilo. Eh, Versus sus ingresos, que en la siguiente diapositiva estamos viendo, donde sus ingresos, por más de que MinCiencias tenga un presupuesto, también genera ingresos. Los ingresos de MinCiencias para este año fueron de 314 millones, que superaron los 256 millones de los gastos, lo cual generó un déficit positivo de 58 millones de pesos aproximadamente, lo cual nos muestra que pues, la gestión fue positiva respecto a los gastos versus los ingresos. Vemos cómo a lo largo del año, los meses de agosto, septiembre y octubre, los ingresos superaron con creces la parte de los gastos respecto, por ejemplo, a lo que pasó en julio, donde los gastos superaron ampliamente la parte de los ingresos. Esto muestra un manejo contable y una toma de decisiones por parte del ministerio para generar ingresos respecto a sus gastos en ese año. El presupuesto para ese año, del 2018, para MinCiencias fue de 339 mil millones de pesos, la cual sufrió mayormente modificaciones presupuestales en la parte de traslados por motivos de la parte de capacitación de recurso humano para la investigación nacional, ya que MinCiencias pues genera créditos condonables para profesionales para que realicen sus doctorados, lo cual incurre pues obviamente en la parte investigativa del país. Estos créditos son condonables si la persona saca su doctorado completo, si no, pues tiene que hacer un pago pues de la totalidad del crédito con sus intereses. Entonces vemos que los traslados fueron de 89 mil millones de pesos respecto al presupuesto y también tuvo desagregaciones, que este sí fueron pues mucho más bajas, fueron de 382 millones de pesos, lo cual pues deja un año 2018 pues con esos cambios. En los gastos e ingresos del 2019 vemos que aquí la gestión fue diferente. En este caso, los ingresos que generó MinCiencias o Colciencias, que se llamaba en ese momento, aunque en el 2019 se cambió y se volvió un ministerio realmente, que fue pues, nombrado MinCiencias. Vemos que los ingresos de ese año fueron menores respecto a sus gastos. Los ingresos fueron solamente 255 millones respecto a los 398 millones de gastos, donde nuevamente vemos una comparativa en la tabla de la derecha respecto al año anterior, donde pues se superaron toda la parte que fueron con la parte de gastos generales, donde vemos que de 212 millones pasaron a gastar 318 millones, lo cual muestra un incremento en gastos generales
pues bastante amplio respecto al año anterior, mientras que en sueldos y salarios se mantuvo, ya que pues la base operacional de MinCiencia se mantuvo, la parte de los trabajadores. En modificaciones presupuestales sí vemos que el presupuesto fue mejor organizado este año, ya que pues respecto al año anterior no hubieron tantas modificaciones presupuestales y eso que el presupuesto para este año les aumentó en un 13.56% más que en el 2018, ya que este pues, presupuesto fue de 356.000 millones, donde pues de los cuales solamente 8.000 millones cayeron en la parte de modificación presupuestal de traslado, también para la parte de capacitación de recursos, lo mismo que les comentaba el año pasado, el del año anterior, que debido pues a créditos condonables para doctorados y en desagregaciones. Estas desagregaciones normalmente fueron halladas por parte de pues créditos que al final no fueron consolidados, entonces se hizo una modificación presupuestal de 7.000 millones de pesos, donde pues se movía el presupuesto pues para otras partes. Ahora continuamos con el presupuesto para el año 2020, donde encontramos que el presupuesto inicial para este año fue de 392.363.000 millones de pesos. Pues se presentó un bloqueo de 122.786.000 millones de pesos debido pues a la situación del COVID que se presentó para este año. Esto pues es debido a la alta presión del déficit fiscal, pues un menor ingreso tributario y un incertidumbre económico pues básicamente por la pandemia. Como podemos observar aquí en este momento, la ejecución del presupuesto para este año fue de 182.165.000 millones de pesos, lo que nos da una ejecución aproximadamente del 68%. Entonces, lo que se ejecutó fue aproximadamente un 34% y un 16% básicamente fue lo que quedó pendiente por la ejecución. Tenemos aquí básicamente discriminado lo que principalmente este año se presentó lo que fue en gasto en personal, que fue 14.086.000 millones de pesos, adquisición de bienes y servicios de 8.177.000 millones de pesos, transferencias corrientes y gastos por tributos de multas, porque fue una inversión mucho menor. Ten en cuenta pues que desde un inicio pues se comprometió aproximadamente el 99% de los recursos. Sin embargo, pues debido a la pandemia pues no fue posible la ejecución completamente, por ese motivo se tuvo una ejecución únicamente del 65%. Ten en cuenta que el Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene básicamente dos modelos o maneja dos tipos de principal dimensional, lo que es el funcionamiento y la inversión. En cuanto a funcionamiento, pues es todo los gastos necesarios para poder operar, mientras que la inversión, pues son los proyectos para desarrollar pues lo que son la ciencia, tecnología e innovación. Como una contraste, digamos, lo que son salarios, servicios públicos, aseo, papelería y seguridad, son gastos de funcionamiento, mientras que inversión son más que son proyectos de investigación, becas, laboratorios, innovación y convocatorias. Em, Tenemos a la continuación básicamente lo que fue como ese contraste en lo que fue funcionamiento e inversión. Entonces, en lo que son obligaciones, pues se presenta una mayor inversión que en funcionamiento, por supuesto. En compromisos, normalmente se presenta un mayor índice de inversión que con funcionamiento. En bloqueo, o sea, gran parte de ese bloqueo que se presentó, los recursos no salieron del funcionamiento, sino directamente de la inversión. Por ese motivo, pues, eh, el Ministerio de Ciencia y Tecnología durante ese año no pudo o no pudo presentar tanta inversión. Tener en cuenta nuevamente, pues, que eh, como tal, el presupuesto que fue diseñado para este año se tuvo en cuenta, o no se tuvo en cuenta, por supuesto, pues que se iba a presentar la pandemia. Debido a la pandemia, pues presentó esa reducción y pues la ejecución que se pudo pues dar fue más que todo porque durante ese tiempo, aunque se tuvo la virtualidad, se siguió elaborando, se siguió financiando algunos proyectos, al igual como lo que fue la inversión. Sin embargo, pues disminuyó un poco a comparación de los otros años debido pues a esta anomalía. Ya para el año 2021 tenemos básicamente un presupuesto en este caso, aproximadamente 412.035.000 millones de pesos y una ejecución aproximadamente de 360.284.000 millones de pesos. Esto básicamente tenemos que lo que fue en inversión fue un valor aproximadamente de 386.465.000 millones de pesos y lo que fue en ejecución un valor de 336.030.000 millones de pesos.
más que todo en este momento podemos validar que lo que fue la inversión en el año 2021 fue mucho mayor en comparación al año 2020, lo mismo lo que fue el presupuesto, debido pues a que durante este año se tuvo una como apertura gradual del comercio, de la presencialidad, y esto pues permitió por supuesto que algunos proyectos que habían estado suspendidos nuevamente se pudieran reactivar. Lo que fue en funcionamiento, pues tenemos un presupuesto que se aprobó para este año de 25.570.000 millones de pesos, y en funcionamiento, bueno, como tal lo que se ejecutó fue aproximadamente un valor de 24.253.000 millones de pesos. Nuevamente, pues aquí podemos validar la gráfica de torta donde podemos ver el presupuesto del año 2021, cuál fue el porcentaje de ejecución, que fue un 44%, y lo que queda pendiente pues fue básicamente un 6%. Aquí tenemos también pues un rubro de lo que fue la ejecución del presupuesto, cuál fue el porcentaje entre funcionamiento, gastos personales, adquisición de bienes y servicios, transferencia de cuentas corrientes, gastos por tributos y multas, y la inversión, pues básicamente la gráfica o la que tiene mayor elevación, lo cual pues indica que fue la mayor inversión que se presentó a este rubro. Lo que siguiente fue en capacitación y formación, lo siguiente fue innovación y bioeconomía, y lo siguiente, administración y sistema. Entonces, básicamente podemos ver cómo, dónde se presentó mayor índice de ejecución. Aquí tenemos pues básicamente una comparación entre el presupuesto asignado entre el año 2020 y el año 2021, donde podemos ver que el presupuesto aumentó con respecto al año siguiente en 19.672.000 millones de pesos, lo que muestra pues una priorización mayor a lo que fue pues por parte del gobierno a buscar nuevamente la apertura de lo que fue la investigación, de lo que fue los proyectos, de tomar becas. Adicional, pues tenemos un funcionamiento donde también se incrementó en un 5,8%, teniendo en cuenta que ya nuevamente tuvo una apertura gradual. Em, También lo que fue la inversión asignada tuvo aproximadamente un incremento del 5%, y pues por supuesto ya la tener algo de apertura pues tuvo una mayor ejecución. Tener en cuenta nuevamente pues que el presupuesto durante el inicio de año se da una proyección, y pues eso es lo que se espera básicamente ejecutar. Sin embargo, pues si hay alguna novedad como lo que fue el COVID, pues esto retrasa esa ejecución y pues permite que sea un poco menor. Ok, ahora analizaremos la evolución y los gastos registrados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, o sea, MinCiencias, durante los años 2022 y 2023. Esta comparación se realizó con los valores ejecutados por la categoría de gastos, identificando las variaciones, tendencias y comportamientos relevantes entre estos dos periodos. Eh, Primero que todo, los datos indican que existe un incremento significativo entre el total ejecutado en 2022 y 2023. En el año 2023 representa un nivel de gasto mayor, lo que se evidencia una expansión en la ejecución presupuestal o un aumento de necesidades operativas y misionales durante este periodo. Entre 2022 y 2023, MinCiencias concentró sus esfuerzos en la expansión de inversión en investigación y desarrollo, formación del talento humano altamente calificado, innovación empresarial y fortalecimiento tecnológico, ciencia para la educación y apropiación social, proyectos territoriales, financieros y por regalías, y su infraestructura científica estratégica. Como podemos notar, su presupuesto asignado en 2022 fue de 330.519 millones, y su presupuesto asignado en 2023 fue de 484.961 millones. Esto representa un aumento absoluto de 154.442 millones y un crecimiento del 46,7% en el presupuesto entre ambos periodos. En el año 2022 se hubieron unos gastos, estuvieron estos gastos. En enero y en diciembre fueron los periodos en los que más tuvo gastos MinCiencias. Y encontré que MinCiencias tuvo una multa en el periodo de, de abril de 21.000 pesos, solamente que no lo especifica muy bien el por qué tuvo esta multa.
Eh, y bueno, relativamente sus gastos en este año estuvieron acordes a su línea y estuvieron bastante normalizados, por así decirlo, excepto en los meses de enero y diciembre. Y MinCiencias no publicó en ninguna parte sus gastos en los meses de mayo y julio. En el año 2023, esta fue su tabla de gastos. En enero fue el único mes en el que más tuvo gastos, haciendo como un poco de apropiación con diciembre del año pasado. Eh, Como podemos notar, sus gastos en este año estuvieron también muy nivelados, excepto en el mes de octubre, que solamente tuvieron un pequeño pico de 422.000 pesos, que fue lo único que reportaron en su página. Y de resto, estuvieron invirtiendo bastante durante este año, que estos fueron los proyectos invertidos en estos 2 años. Los más importantes y los más relevantes fueron el proyecto de ID financiados por las convocatorias nacionales en el año 2023, que tuvieron como proyectos de innovación para transmisión de energía solar, eólica o de hidrógeno, investigación avanzada en salud pública y epidemiología, y proyectos en tecnologías cuánticas y supercomputación, bioeconomía, genética, recursos biológicos y bioproductos. Ese proyecto lo tuvieron entre 2022 y 2023, o sea que estuvieron invirtiendo ese dinero en estos 2 años. Los únicos proyectos que cambiaron entre el 2022 y el 2023 fueron eh, la apropiación social del conocimiento, en un programa hecho en 2023 que es Ciencia para la Paz y la Convivencia, proyectos de la ciencia, de la ciudadanía para la biodiversidad y la divulgación científica con sectores comunitarios. Eh, y en 2022 se hizo el programa Ondas de 2022, que es el financiamiento de los de más de 6.000 proyectos escolares de ciencia, ferias departamentales de ciencia y tecnología, formaciones de docente y de investigación escolar. Y una pequeña comparación entre ya el 2022 y 2023 para finalizar con estos 2 años fue que a partir de estos resultados se puede destacar varios puntos claves. El aumento considerable del presupuesto disponible es uno. La mejora notable en la ejecución, el incremento fue proporcionalmente mayor en el aumento de la asignación, lo cual muestra una mejor capacidad operativa en el uso de los recursos, una disminución del rezago presupuestal, que es el porcentaje que no ejecutado, que se redujo significativamente, lo que indica mejores planificaciones, contratación o implementación de sus proyectos, y la correspondencia entre la asignación y la ejecución. La entidad no solo recibió más recursos en 2023, sino que efectivamente logró ejecutar una mayor proporción de ellos.